Me alegra una vez más saludarles en este espacio de Escudriñando su Palabra para continuar con esta serie La Fe de Jesús. Hoy es el segundo tema y se titula Un Padre que nos ama. Justamente nos viene a hablar en pocos textos, aunque la Biblia nos habla enteramente de Dios, en pocos textos vamos a analizar quién es Dios, quién es ese Padre que nos ama. Primero que todo entonces, según las Sagradas Escrituras, ¿cuántos dioses hay? Noten cómo lo dice Efesios 4:6. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Yo sé que tú ya lo habías pensado. Hay un solo Dios. Aunque muchas personas y muchos credos a nivel mundial piensan que puede haber varias deidades, aquí no nos está hablando de religión, ni de credo, ni de cultura. Hay un solo Dios creador que es sobre todos y por todos. Esto tú y yo lo tenemos claro. Pero la Biblia nos habla un poco más acerca de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Vamos a ir entonces a buscar Juan capítulo 4, verso 24. Y para responder esta pregunta, tal vez primero debamos pensar, bueno, ¿cuál es nuestra naturaleza? ¿O cuál es la naturaleza de un perro que encontramos tal vez por allí? ¿O un ave? Un ave o un perro por naturaleza pues es un animal. Nosotros por naturaleza somos seres humanos. Pero la naturaleza de Dios, ¿qué tipo de naturaleza tiene Dios? Noten cómo lo dice Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dios es un ser espiritual. Es algo que tú y yo todavía no podemos comprender, porque nosotros somos carne, somos seres humanos. Pero Dios, que es un ser, también la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, es un ser espiritual y por eso para acercarnos a Él necesitamos utilizar medios espirituales, como la oración, como el estudio de la palabra, como esos momentos de adoración. Aún no vemos a Dios cara a cara, pero algún día lo veremos. Pero por ahora debemos entender que Dios no es carne, no es un ser humano como nosotros, aunque es una persona y tiene sentimientos y tiene emociones y decisión, no es carne, no es un ser humano como nosotros, es un ser espiritual. Por ahora vamos a dejar allí, aunque más adelante entraremos a más profundidad lo que implica que Dios sea un ser espiritual. Ahora, sabemos que Dios es uno solo, que es un ser espiritual, pero también la Biblia nos dice que Dios es un ser compuesto, por así decirlo. Vamos a ir a 2 Corintios 13:14. Aunque la palabra Trinidad no aparece en las Sagradas Escrituras, sí encontramos que Dios está manifestado en tres personas. Noten lo que nos dice 2 Corintios 13:14. Este es el epílogo de la carta a los Corintios, cuando Pablo se despide de los Corintios y los encomienda a Dios. Y noten cómo los encomienda a Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. Esto es extraordinario. En la mente de Pablo, al encomendar a sus hijos, a sus hermanos en Cristo, a los corintios, en las manos de Dios, los encomendó en la gracia del Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, en el amor de Dios, que está representando o hablando del Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Aquí habla claramente de la existencia de tres personas manifestadas en un solo Dios: el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces Dios, y tú lo vas a notar en muchos textos de la Biblia, Dios no es un Dios singular. Dios es un Dios plural que se manifiesta en tres personas que son un solo Dios, una sola entidad, un solo Dios verdadero, pero que se manifiesta en tres personas con el mismo objetivo, con el mismo pensamiento, con los mismos propósitos. Es algo que tal vez tú y yo no podamos comprender plenamente, pero que en la Escritura nos lo muestra con varios ejemplos. Por ejemplo, cuando nos dice la Biblia que Adán y Eva, cuando fueron hechos a imagen de Dios, Dios los unió y fueron una sola carne. Allí aparece la misma expresión. ¿Quiere decir que Adán y Eva son una sola persona? No, Adán y Eva son dos personas, pero entre los dos forman una sola carne, un mismo propósito, y ya, aunque son dos personas, debieran o debemos ser indivisibles. El matrimonio fue establecido por Dios justamente como una entidad indivisible.
es un pequeño ejemplo de lo que es Dios. A mí me gusta representarlo, aunque las analogías o las ilustraciones solo tratan de explicar a un ser que está lejos de nuestro alcance porque es infinito, es todopoderoso, es Dios. Si lo comprendiéramos plenamente, dejaría de ser Dios. Pero cuando tú ves el agua se puede manifestar en estado líquido, en estado gaseoso y en estado sólido. Y me gusta verlo de esa manera, como que Jesús es el estado sólido. El agua como tal se hizo carne, se hizo hombre y entonces se limitó. Tú colocas un hielo en un recipiente o en un colador y no pasa por allí. Es como si fuera Jesús limitado. El agua líquida es el Padre, por así decirlo, y el vapor, que es el estado gaseoso, representaría al Espíritu Santo. Sin embargo, los tres son la misma composición, la misma materia, es un ejemplo de lo que podría significar para nosotros Dios. Ya sabemos que hay un solo Dios, que su naturaleza es una naturaleza espiritual, que está manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que tiene un carácter especial. ¿Cuál es el carácter de Dios? Para eso vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Nota lo que nos dice Primera de Juan 4, 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué lindo esto, apreciado. Aunque no podamos comprender plenamente la naturaleza y la soberanía y la omnipotencia de Dios, hay algo que sí debemos tener claro en nuestra mente. Y es que el carácter de Dios no es un Dios arbitrario, no es un Dios justiciero que está sentado en su trono esperando que tú te equivoques para lanzarte un rayo y destruirte. No, Dios es amor y su carácter es amor. Él te ama a ti, Él me ama a mí. Y vamos a mirar más adelante a través de esta serie que ha hecho muchas cosas, muchas pruebas para demostrarnos su amor. Entonces, entendiendo que Dios es amor, ¿qué relación tiene Dios con el hombre? ¿Cómo nos considera Dios a ti y a mí? Quiero que miremos ahí justamente en Primera de Juan capítulo 3, verso 1 y 2. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo te considera Dios a ti? ¿Cómo me considera Dios a mí? Como su hijo. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él y le veremos porque le veremos tal como Él es. Según este texto, ¿cómo te considera Dios a ti y a mí? Como sus hijos. Y tal vez tú preguntes, bueno, si Dios fuera mi Padre, yo soy su hijo, ¿por qué estoy pasando luchas? ¿Por qué estoy pasando necesidad? ¿Por qué tengo tantas dificultades? ¿Por qué Dios no se acuerda de mí? El mismo texto nos está respondiendo. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero un día, cuando Jesús se manifieste, entonces lo veremos tal como Él es, y entonces Dios te devolverá todos los derechos que tú tienes como su hijo. Ahora, por causa del pecado, no los podemos tener. Más adelante en esta serie lo vamos a comprender a través de un estudio. Pero por ahora, recuerda en tu mente, tú eres un hijo de Dios, eres valioso para Él, eres lo más importante, así como un padre ama a su hijo. Tal vez no lo vemos reflejado en este mundo porque hay muchos padres que abandonan a sus hijos, pero Dios no es así. Dios es un padre que vino a esta tierra, entregó a su hijo para morir por nosotros y nos ama, te ama a ti y te ama a mí. Ese es el carácter de Dios. Dios es amor y nos considera como sus hijitos. ¿Se preocupa entonces Dios por mis problemas? Siendo que yo soy su hijo, ¿Él está preocupado por mí? Yo quiero que vayamos a mirar algo interesante que se encuentra allí en el libro de Salmos 41 al 3. Y en este salmo encontramos una ilustración bien linda de la manera en que Dios actúa para con nosotros. Y se refleja la salvación, el plan de salvación. Mira lo que dice aquí. Pacientemente esperé a Jehová. Estabas en lucha, en dificultad, en problemas, pero dice aquí, pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuál es la figura que está utilizando allí? Es como de un niño que tiene algún problema, se le perdió de pronto algún juguete por allí debajo de algún cajón, pero entonces ahora él le pide a su padre y él pacientemente espera y ahora el padre se inclina, desciende a su altura, lo mira a los ojos y le dice, ¿qué necesitas? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Apreciado, yo quiero que pienses en esto porque esto es lo que hace Dios contigo y conmigo cada vez que tú quieras acercarte a Él.
se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dios quiere hacer eso contigo. Estás de pronto en un pozo de desesperación por algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna lucha emocional. Dice allí, si tú clamas a Dios, Él se inclina, te mira a los ojos y te dice, aquí estoy, ¿qué necesitas? Y te saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Mira la figura que utiliza. ¿Qué es el lodo cenagoso? Es un pantano que entre más tú tratas de salir parece que más te hundes y más te entierras. Pero dice que Jesús, Dios viene, te saca de ese lodo cenagoso y te dice, puso mis pies sobre la roca. ¿Sabes en la Biblia qué representa la roca? Representa a Cristo Jesús. Hay una parábola que Jesús contó de dos hombres, uno que plantó, que construyó su casa sobre la arena, y vino la tormenta, el viento, y la derribó. Pero otro hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, sobre la peña, y vino el viento, la tormenta, y se sostuvo. Eso es lo que está explicando aquí. Dios te saca de la desesperación, de tu problema, de tu angustia, de tu crisis emocional, y te asienta sobre la roca que es Cristo Jesús, donde tú puedes estar seguro e inconmovible. Dice además algo que hace, versículo 2, y enderezó mis pasos. ¿Qué quiere decir que enderezó mis pasos? Pues que seguramente mis pasos no estaban derechos, tal vez no iban por los caminos correctos. Pero ahora, después de que Dios me saca de mi problema, de mi pecado, de mi desesperación, y me asienta sobre la roca que es Cristo Jesús, endereza mi camino, y ocurre algo más todavía. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ahora ya no hay desesperación, allá no hay angustia, ahora lo que hay es cántico, alabanza, gozo, saliste de tu experiencia. La gente te mira y te dice, oye, ¿qué te pasó? No, conocí a Dios, conocí a Jesús. Y los problemas, no, todavía tengo los problemas, pero con Él estoy seguro, estoy tranquilo, yo sé que Él va a sacar bandera por mí. Esa es la diferencia de una persona que confía en Jehová. Entonces viene un cántico nuevo a su experiencia y ocurre algo más, dice el versículo 3, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora los demás empiezan a darse cuenta que algo pasó contigo y ellos también querrán conocer a Cristo Jesús. Esta es la experiencia de la salvación, es la experiencia que tú y yo podemos vivir si estamos dispuestos a creer en Jehová. De hecho, es la experiencia que Dios quiere que tú y yo vivamos. La pregunta que hacíamos es, ¿Dios se preocupa de nuestros problemas? Claro que sí. En esta ilustración nos muestra, así como un padre se inclina a mirar la necesidad de su pequeño, así lo hace Dios contigo y conmigo, si tú estás dispuesto a confiar en Él. Justamente así lo dice 1 de Pedro 5:7. Echad toda vuestra carga, vuestra angustia sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él se preocupa por ti. Ten la seguridad, puede ser que no lo puedas ver, no lo puedas escuchar, pero Él está allí a tu lado diciendo, aquí estoy dispuesto a sostenerte, a sacarte adelante, a sentarte sobre la roca y que tú puedas tener una nueva experiencia, un cántico nuevo en tu corazón. Teniendo en mente esto que acabamos de estudiar, sabiendo que tenemos un Dios que nos ama, que está manifestado en 3 personas, que es un ser espiritual, que puedo acercarme a Él de manera espiritual, que me considera su hijo, que me ama y que está dispuesto a atender mi necesidad, ¿qué debería hacer? En este momento entonces vamos a reflexionar qué deberíamos hacer teniendo en mente lo que hemos estudiado en esta hora. Mira lo que nos dice Éxodo 27. Es un texto que está en contexto a los mandamientos. Dice allí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. ¿Qué deberíamos hacer según este texto? Respetar a Dios, respetar su nombre. No podemos prestarnos para escuchar y participar de estos chistes de doble sentido o utilizar el nombre de Dios como si fuera cualquier cosa secular. Si es nuestro Padre, si Él es el soberano, si te ama, si dio tu vida por ti, lo mínimo que le debemos a Dios es respeto. ¿Qué más deberíamos hacer? Vamos a notar lo que nos dice allí el texto de Hechos 5:29. Hechos 5:29 nos dice lo siguiente. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, y tú vas a pensar, voy a leer el texto y tú vas a pensar, ¿qué deberíamos hacer según este pasaje? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué deberíamos hacer según este versículo? ¿Quién debe ocupar el primer lugar? O más bien, ¿a quién debo de obedecer por encima de cualquier cosa? Es Dios, lo que Él nos manda en su palabra.
En la lección anterior veíamos lo importante de leer, escuchar y obedecer, guardar la palabra de Dios porque el tiempo está cerca. Y en este texto nos está diciendo que si hay alguien al que yo le debo obedecer es a Dios, por encima de los hombres. Que si vienen que mi jefe, mi familia, mi amigo, no, primero está Dios antes que los hombres. Eso es lo segundo que deberíamos hacer, reconociendo quién es nuestro Dios. ¿Qué más deberíamos hacer? Quiero invitarlos a leer allí también el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. Es un texto muy conocido y para mí es uno de los más grandes consejos que dejó nuestro Señor Jesucristo. Son palabras de Jesús. Dice allí la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué deberíamos hacer según este pasaje? Busca primeramente el reino de Dios. Si tienes un Dios que te ama, que te creó, que te considera su hijo, que está dispuesto a inclinarse, a buscarte, rescatarte, salvarte, ¿qué deberíamos hacer según este pasaje? Que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Busca primeramente el reino de Dios. Y todas las demás cosas por las cuales tú te angustias, te preocupas, todas esas cosas, dice la palabra de Dios, vendrán por añadidura. Él sabe de qué tienes necesidad. Él sabe lo que tú pasas, lo que tú sufres. Confía en Él. Búscale primeramente y todo lo demás. Vas a notar que si es necesario, Dios hará un milagro para mostrarte que Él está atento a toda tu necesidad. Y por último, ¿qué más deberíamos hacer? Les invito allí a leer Mateo 22, verso 37. Mateo 22, 37 nos dice: Jesús le dijo, otras palabras de Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué deberíamos hacer según ese pasaje? Amar a Dios. ¿Será que Dios merece nuestro amor? ¿Será que cada mañana que ves la luz del día no es una nueva oportunidad para reconocer que todo lo que tenemos es por su gracia y su misericordia? ¿Será que merece que le amemos, que lo coloquemos en primer lugar? Y yo te animo, mi querido hermano o amigo que me escuchas, si estás dispuesto a probar, a pedirle a Dios: Señor, tal vez, Señor, no te amo, porque he ocupado mi vida en otras cosas, pero ayúdame a amarte. Yo quiero que tú ocupes el primer lugar. Intenta hacerlo y te vas a dar cuenta y vas a experimentar el milagro más grande de tu vida. Porque es imposible, apreciado, que tú te encuentres con Dios y no ocurra un milagro. Es el ser más grande, más poderoso, más glorioso, soberano, todopoderoso, omnisapiente, omnipresente. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y ese Dios infinito que los cielos de los cielos no pueden contener, está dispuesto a estar a tu lado para ayudarte, para sostenerte, para decirte que tú eres su hijo, que te ama y que está dispuesto a hacer lo que sea por ti. Quisiera llevarles, así como lo hicimos en la lección anterior, a tomar una resolución en esta hora. ¿Crees que Dios está manifestado como Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Y estás dispuesto a amarle, o al menos pedirle en oración: Señor, ayúdame a amarte, obedecerle como nuestro Padre Celestial? Si estás dispuesto a tomar esa decisión en esta hora, te invito para que oremos y podamos pedirle al Señor que nos ayude a tener esa experiencia. Vamos a orar. Bondadoso Dios, una vez más nos dirigimos a ti, dándote gracias por tu gran misericordia. Aunque somos débiles, pecadores, aunque nos equivocamos, Señor, tú eres fiel, nos amas, nos buscas, inclinas tu oído a nosotros y nos quieres sacar del lodo cenagoso, de la desesperación en la que nos encontramos en este mundo. Señor, tal vez hay en este momento personas que escuchan este mensaje, que están pasando esa circunstancia, pero que en esta hora, en este pequeño estudio, han comprendido que necesitan que tú ocupes el primer lugar. Señor, ayúdales. Toma el control de nuestro corazón. Danos esa necesidad. Ayúdanos, danos ese amor para poderte amar a ti, para que tú, ocupando el primer lugar, todas las demás cosas, como has prometido, vengan por añadidura. Gracias te damos por escuchar nuestra oración. Quiero pedir tu bendición especial por cada persona que escucha, colocar sus vidas en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis apreciados, Dios les bendiga y les guarde. Les deseo de todo corazón que el Señor les siga acompañando y nos vemos en la siguiente lección de esta serie de Escudriñando su Palabra, la fe de Jesús. Dios les bendiga.